Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Playoff, programa número 58, un programa quizás ya más en tono veraniego, me refiero, bueno, primero por la temperatura que hace hoy, que ya hace buen tiempo, hace calorcito, y sobre todo porque ya empieza a haber menos competiciones. De hecho, hoy el menú del programa quizás es más corto, la duración posiblemente se haga más corta de lo habitual, ya hay muchas menos competiciones en liza. Y bueno, yo creo que se va a notar también en la duración e incluso en el tono del programa, a lo mejor un poco más extendido. Pero antes de empezar, vamos a saludar a nuestro compañero Julio Gutiérrez. ¿Qué tal, Julio, al otro lado del hilo telefónico? Hola, buenas tardes a todos. ¿Me ves bien? ¿Me escuchas bien? ¿Todo bien? Perfectamente, te veo y te escucho adecuadamente. Bueno, pues nada, genial, genial. Vamos entonces a introducir un poco el programa de hoy, si te parece, compañero, y tanto también a nuestros seguidores. Vamos a empezar a hablar de la Leboro. Evidentemente, primero trataremos un poco de la última actualidad del Oviedo Baloncesto, que tampoco tiene demasiada actualidad, pero nos vamos a centrar en una entrevista que hizo Antonio Lorca a Fernando Villavella en la Nueva España, publicada este pasado fin de semana. Creo que no recuerdo exactamente el día, si fue el sábado o el domingo, pero por ahí. Y bueno, creo que una entrevista bastante interesante y en la que creo que hay bastantes temas que tratar o asuntos que tratar. Luego hablaremos de los playoffs de la Leboro, que están apasionantes y en los que ha habido alguna sorpresa. Luego pasaremos a hablar, por supuesto, de la fase de ascenso a Liga Femenina 2 y cantaremos y contaremos el ascenso logrado de forma brillante por el Asba Sanfer, liderado por Marta Suárez, que recupera plaza para el baloncesto exterior a la Liga Femenina 2. Eso sí, la tercera categoría de baloncesto femenino español, no como antes que era la segunda, porque ahora está en medio la Liga Challenge. Y cerraremos tanto con los playoffs de la Liga Endesa como con también las eliminatorias de la NBA y esa cuasi remontada de los Boston Celtics que estuvieron a punto de hacer historia, pero esta madrugada quedaron eliminados por Miami. Nosotros, como damos pronósticos muchas veces y nos mojamos, el otro día estábamos hablando de la final Denver-Miami y digo, madre mía, ¿para qué habremos dicho nada? Que nos van a dejar mal. Pero bueno, ya quedamos un poco mal con lo del Lima Coruña, que apostamos por él por un 3-0 y creo que va a ser al revés. Igual es al revés en los playoffs de oro, Julio. Pero bueno, como te digo, iremos poco a poco tratando todos los temas. Como siempre, la alergia parece que espera a que empecemos a grabar en playoff para hacer su aparición. Es otro clásico del programa. Creo que podemos hacer una sección con las alergias de Fran Gallo y los dolores de Julio Gutiérrez. Y las llamadas que a veces recibo yo. Las llamadas de Julio Gutiérrez y los dolores más bien de los dos y los achaques. Primero, puede ser las alergias de Fran Gallo, las llamadas de Julio Gutiérrez y los achaques de ambos. Mira, es un bonito título. Me parece bien. Casi parece el título de una novela de Paulo Coelho. Sí, efectivamente. Entonces quedaría mejor, mira, las llamadas de Julio, la alergia de Fran, porque queda así menos personal, y los dolores de ambos. Sería un título muy bonito. Los achaques. Sí, yo creo que lo firmaría hasta el gran Antonio Gala, que falleció este fin de semana, un gran autor, un gran dramaturgo, un gran poeta, un gran todo. Yo creo que un hombre, bueno, que para él las letras yo creo que eran su vida y yo creo que lo demostró y lo plasmó muchísimas veces en los textos, ¿no? Por cierto, hablando de grandes famosos que nos dejaron hace poco, y lo que iba a comentar ya en el programa, pero como siempre, además como no tenía relación con el baloncesto, se me fue el santo al cielo, Tina Turner, que murió ahora 10 días, 11 días, y también encima con el recuerdo que dejó aquí en Gijón, que prácticamente fue la que abrió la veda de los grandes conciertos en Gijón y en Asturias, Tina Turner, en aquel concierto mítico, creo que fue en el año 90, era el día de la final, me acuerdo que era el día de la final, si no me falla la memoria, el día de la final del Mundial del Mundial de Italia entre Alemania Federal, lo que era Alemania Federal todavía, y Argentina, y un concierto espectacular, una excelente artista, Tina Turner, ¿eh? Maravillosa, con un molinón a rebosar, con 45.000 personas ahí que yo creo que disfrutaron mucho porque yo creo que Tina Turner, una gran artista y bueno, yo creo que en esa época estaba en todo su esplendor con más o menos 50 años y bueno, pues la verdad es que dio un concierto que yo creo que la gente que tuvo la suerte de verlo pues todavía lo recuerda, ¿no? Brutal, aunque yo mis conciertos o mi concierto preferido de los que hubo en esa época y el mejor que he visto en mi vida fue de los Dire Straits también en un Molinón a reventar, que hubo récord ese día de aforo en el Molinón,
Nunca ha habido tanta gente en el estadio Sportinguista, en el estadio Gijonés, en este caso. Y espectacular que el concierto de los Dire Straits también, en un momento espectacular de su carrera. Y, por cierto, hablando de achaques y del Molinón y del Sporting, el otro día que me tocó cubrir el partido del Sporting para el Comercio, al día siguiente yo una temporada con picor en los ojos, estaba comentándolo con un amigo mío que, bueno, que es óptico y tal, y me decía que igual era por el partido del Sporting, que me había producido esos picores y esa tal, y eso que, bueno, ya sabes que yo soy más bien azul, pero la verdad que, bueno, lo del otro día fue esperpéntico, bueno, y veremos lo que viene el año que viene. Sí, porque, bueno, la temporada ha sido catastróficamente mala, por lo menos el presidente ejecutivo, que se llama así ahora, del Sporting, David Guerra, pues así lo ha reconocido, ¿no? Pero bueno, la imagen que ha dado el Sporting esta temporada en bastantes partidos ha sido penosa, un equipo centenario, con un estadio que es el estadio más antiguo de España. Y bueno, pues realmente yo creo que hay que dar un giro totalmente copernicano a la situación porque, bueno, yo tengo amigos que son y compañeros que son socios y la gente está muy cansada ya. Y bueno, cuando amagas tanto con algo, lo normal es que acabes cayendo. Normalmente me estoy refiriendo a cosas negativas y claro, caer a lo que sería Primera Federación, hay otros ejemplos por ahí como pueden ser el mismo Deportivo de La Coruña. Sería, bueno, no sé si sería el fin, probablemente no, pero bueno, se acercaría bastante, ¿no? Además llevan 2 años que se roza el descenso y, por cierto, yo sí que noto entre muchos amigos sportingueses que tengo, incluso en general, noto mucha desafección por el equipo en las últimas temporadas, pero en el sentido de cansancio, de hartazgo. Incluso me llama mucho la atención, yo antes paseabas por la calle mientras jugabas el Sporting partido, fuera o en casa, ¿eh? Y la gente estaba viéndolo en el bar y estaba casi las calles vacías, sea en primera o en segunda, ¿eh? Y ahora pasa, has de fijarte cuando pases un día que ves por la calle y esté jugando el Sporting, que mucha gente está haciendo su vida y no está pendiente del partido, porque como que la gente se está desapegando mucho al cabo de tantos disgustos y tantas decepciones, ¿no? Y creo que por ahí viene un poco el tema. Hombre, yo siempre, a ver, mi deporte siempre ha sido el baloncesto, evidentemente, como todo el mundo sabe, pero siempre yo he sido socio del Sporting, he ido con mi padre, como no. Mi padre siempre está presente en muchos ámbitos de mi vida. Recuerdos deportivos. En la deportiva, totalmente presente siempre, en el deporte que fuera. Y he ido muchas veces, he tenido la gran suerte de vivir la mejor época del Sporting a finales de los años 70, donde yo iba con mi padre cada domingo al Molinón. Y siempre pensábamos cuántos goles le caerían hoy al equipo rival. Realmente era así, con un fútbol absolutamente total. Ese equipo mereció haber ganado títulos. Desgraciadamente, pues no pudo ser por circunstancias, sobre todo arbitrales en muchas ocasiones y de despachos. Y bueno, pues la verdad es que en las últimas temporadas se ha asistido a un desgaste, iba a decir descomposición, porque los espectáculos que se ven en el Molinón son muy malos, ¿no? Y el equipo no genera prácticamente nada. Entonces la gente, lógicamente, se va desencantando. Bueno, y otro día hablaremos de tus vínculos también con el antiguo Ensidesa, porque si no nos vamos a ir ya, como siempre, a las 2 horas. Y otro día también hablaremos del Real Oviedo para que no se quejen nuestros seguidores oviedistas, que aquí tocamos todos los temas. Aquí no tenemos ningún problema de hablar de todo, ¿eh? Te voy a decir una cosa. Juan Mesa, que fue, bueno, un factotum que hizo de todo en el Oviedo, era muy amigo de mi padre. Y de hecho, yo tengo ido muchas veces con mi padre, como no, a ver partidos al Tartiere en los años 70, cuando el Tartiere era el Tartiere verdadero, cuando estaba en su sitio, en Buenavista. Y o sea que mi padre, dentro también de lo que era el Oviedo, pues tenía bastantes amigos y bueno, ya te digo que íbamos esporádicamente al Tartiere a ver también el fútbol, ¿no? Bueno, yo también fui muchos años a ver el Sporting y mira, te voy a contar, yo la única camiseta que tengo del Oviedo es de los años, de finales de los 80 o de los principios de los 90, una camiseta con central hecha asturiana. Tenía un número 16 porque era una así como de un suplente y tal, porque de aquella no existían todavía los dorsales personalizados. Y me la consiguió Pepe Ortiz, porque era muy amigo de mi padre. Y de aquella había muy buenas relaciones entre el Sporting y el Oviedo.
y un día me la consiguió Pepe Ortiz, era muy amigo de mi padre, y curiosamente me la consiguió alguien del Sporting, la única camiseta que tengo del Oviedo, que la tengo ahí, bueno, como oro en paño, porque imagínate, además ya tiene un montón de años y ya es una reliquia. Pepe Ortiz, que a la sazón era el tío de Manfredo Álvarez. Manfredo Álvarez, nuestro compañero de los medios de comunicación, ahora ha vuelto otra vez a ser Gijón, antiguo compañero mío también del Colegio Inmaculada, buen amigo, buen colega. Y Pepe Ortiz era tío de Manfredo porque, si no recuerdo mal, la madre de Manfredo y la mujer de Pepe Ortiz son hermanas. Era muy amigo de mi padre, siempre le contaba muchas anécdotas porque estaba de delegado en el Sporting, acompañaba todos los viajes, siempre le contaba anécdotas. Un gran delegado y un gran sportinguista, desde luego. Y grandísima persona, grandísima persona. Y antiguo jugador, Pepe Ortiz fue el que tuvo la suerte de evitar el descenso del Sporting a tercera división cuando era jugador del Sporting. El tema se decidió porque hubo, yo creo que 2 o 3 partidos de desempate. Y curiosamente, siempre el desempate siempre se acabó dirimiendo mediante un lanzamiento de moneda, increíblemente. Sí. Yo creo que en las 3 ocasiones, si no recuerdo mal, el bueno de Pepe Ortiz pidió cruz y salió las 3 veces cruz. Y por terminar el tema, creo que esa camiseta del Oviedo, ya lo miraré un día, creo que es marca Kelme, porque de aquella vestía el Oviedo Kelme. Que fíjate tú, Kelme de aquella era una marca bastante puntera. No, potente, que tenía un equipo ciclista. Ahí está. Un equipo ciclista con Álvaro Pino y grandes corredores de la época. Vicente Belda. Vicente Belda, correcto. Pepe Recio también, Pepe Recio era, me parece que se llama Pepe Recio, ¿no? No, sí, iba a decir yo Antonio Recio, no, Antonio Recio y otro. Antonio Recio, no limpio pescado. No limpio pescado. Bueno, Juli, que nos hemos ido a 12 minutos de introducción, así que al final nos arreamos como las persianas. Pero bueno, creo que ha molado la introducción así un poco más improvisada. Al final vamos a hablar de baloncesto y del foro y de la entrevista a Fernando Villavella, publicada por la Nueva España, como te digo, el pasado fin de semana, realizada por nuestro compañero Antonio Lorca. Una entrevista muy interesante. En algunos puntos yo estoy de acuerdo con las declaraciones de Fernando Villavella, en otros no tanto. Vamos a, si te parece, a diseccionarla un poco. La entrevista empieza pues por el tema monetario, el tema económico, que al final es lo que condiciona siempre la temporada no solo del OCB, sino de cualquier otro equipo, evidentemente en el deporte actual. Y bueno, Fernando Villavella reclama de nuevo los apoyos económicos públicos. Volvió a salir las cantidades ridículas que aporta el Principado de Asturias comparado con otras comunidades autónomas. Yo creo que ahí no vamos a perder mucho tiempo, Julio, porque ya incluso lo hablamos nosotros el último programa de playoff y hablamos bastante del tema. Yo creo que ahí ya está todo bastante más que dicho, aunque tú hiciste el otro día una valoración y que me gustaría que la compartieras con nuestros seguidores, hablando de las elecciones de este pasado domingo y de cómo pueden afectar al OCB, y me gustaría que compartieses esas reflexiones públicamente, digamos. Bueno, si realmente yo lo que pensé después de las elecciones es que si en el Principado de Asturias el partido que iba a volver a ser el más votado iba a ser el PSOE, pues el Alimerca Oviedo estaba en un grave aprieto, ¿no? Porque, bueno, pensar que esta gente iba a ofertar un mayor montante económico después de lo que había pasado en otras temporadas es una quimera. Por lo tanto, para mí, yo consideraba que el hecho de que el PSOE hubiera ganado las elecciones del Principado es una mala noticia para el Alimerca Oviedo. El año pasado ya más o menos como que de rebote te dieron 30.000 euros en vez de 15.000. Pero bueno, a mí esto, Fran, yo creo que Fernando en este tema tiene muchísima razón. Creo sinceramente que un equipo que es el que lleva el estandarte del baloncesto por toda la geografía nacional, que es un equipo serio, riguroso, pagador, fiable, un equipo extraordinario, no puede estar con 30.000 euros desde luego, y con 15.000, vamos, eso me parecería un chiste, me parecería incluso una vacilada. ¿Qué quieres que te diga? Entonces, bueno, realmente a mí me pareció una mala noticia porque si siguen los mismos que estaban, no es esperable que las aportaciones vayan a mejorar, salvo que haya un milagro, entiendo yo. Salvo que haya un giro de 180 grados. Luego hay otros 2 aspectos o 2 apuntes que tengo aquí que casi se pueden unir en uno. Hablando del apoyo de las empresas asturianas, Fernando Villavella hace una matización, creo, muy interesante
hablando de que, quitando excepciones como puede ser Arimerca, Tartiere Auto y otras muchas que, oye, pues, Unión se pueden Financiera. encontrar, Unión Financiera, se puede encontrar no solo en el OCB, sino en otros clubes. También, por ejemplo, en el balonmano femenino tenemos a Motive.co, que es una empresa asturiana y que está apoyando al balonmano femenino. Está Telecable también con el hockey. Incluso Mamatayoe con el círculo. Mamatayoe con el círculo. Alimerca está no solo con el OCB, sino con muchos otros equipos metiendo dinero. Pero quitando excepciones, hay muchas empresas asturianas, por un lado, que prefieren patrocinar a equipos de fuera del Principado, y no las vamos a nombrar, yo creo que algunas ya se saben y no vamos a darles más protagonismo del que merecen, que es bastante triste, por un lado. Y luego él también se quejó de algo muy interesante para mí, que es el daño que hace siempre el eje Gijón-Oviedo-Avilés y las famosas rivalidades y localismos, y que, por ejemplo, pues una empresa de Oviedo no pueda patrocinar a un equipo de Gijón porque igual le parece mal a los clubes de Oviedo, o al revés. Y yo creo que incluso eso es extrapolable a otros ámbitos de la vida, que yo creo que en Asturias nos hemos perjudicado muchas veces en asuntos económicos, incluso sociales, por esa famosa rivalidad Gijón-Oviedo, y cosas que no han terminado de caer en Asturias por esa guerra abierta, y que a lo mejor pues, se las terminaban llevando a otras comunidades, ¿no? O incluso, por ejemplo, yo me acuerdo en su momento una explicación que me dieron a mí, que el aeropuerto de Ranón no estaba en la mejor posición posible a nivel, bueno, de entendidos y de la situación geográfica. No era la mejor posible la ubicación de Ranón, sino que hubiera sido otra más cercana al centro, pero que no se había pues, elegido en ese momento por no destapar esas suspicacias. Hombre, yo te digo, eso, a ver, yo no tengo ni idea ni soy ningún experto, eso es un tema que escuché una vez, pero es que hay 1000 ejemplos. Yo ahí comulgo totalmente con las palabras que comentó o que pronunció el otro día Fernando Villavella, y creo que ahí estás de acuerdo conmigo, Julio, también. Totalmente, totalmente con las palabras de Fernando. Es decir, es ridículo que a estas alturas de la vida, bueno, pues a veces se produzcan comportamientos infantiles de que si tú me das 5, yo quiero 5 o 6, y si tú le das a este 6, yo quiero 7, porque resulta que yo soy Gijón, tú eres... No, quiero decir que a mí no me parecen nada bien este tipo de localismos y ese tipo de guerras que se producen, que realmente yo creo que pueden estar en gran medida en el eje o en la causa de por qué hay empresas asturianas potentes, que las hay, que no se metan más en el deporte. Y es una pena, ¿no? Porque, bueno, no nos sobran precisamente equipos serios y solventes, como puede ser el Alimerca Oviedo, en el mercado, como para poder apoyarlos a tope, ¿no? Vale, seguimos avanzamos un poco más en la entrevista, Julio. Aquí ya empiezo a estar un poco más en desacuerdo con Fernando. Él en el acto de la retirada de la camiseta de Oliver Arteaga, cuando cogió el micrófono y se dirigió a la gente que estaba presente en el Polideportivo de Pumarín, ya dejó caer la idea de que el futuro del equipo es descender a Les Plata, incluso que si no descendemos este año, que nos hablamos, descenderemos el próximo, y vuelve en esa entrevista a manifestarse muy pesimista y que eso, básicamente diciendo eso, que incidiendo en que el futuro es tarde o temprano es bajar a la Plata, que incluso se podría inaugurar el nuevo, entre comillas, Palacio de Deportes o el reformado Palacio de Deportes estando en la Plata, cosa que me parece muy llamativa porque se supone que ese Palacio de Deportes estaría para la temporada 24-25 y eso significaría bajar la próxima temporada. Yo creo que ese tipo de palabras o ese tipo de manifestaciones no hay que ser tan catastrofista, porque mira, este año, con todo y todo, al final el equipo se salvó, incluso con cierto margen de holgura. Es verdad que se pasaron muchos apuros y hubo momentos que parecíamos que no nos íbamos a liberar del descenso, Julio, pero además yo creo que también puede hacer cierto daño a la propia afición, incluso a los propios patrocinadores, porque si tú estás ya vendiendo tanto pesimismo de mano, pues dirás, bueno, ¿para qué me voy a hacer abonado si ya el propio presidente está diciendo que va a bajar tarde o temprano el equipo, o para qué voy a meter dinero en este equipo y patrocinarle si uno de sus cabecillas, digamos, está mostrándose tan pesimista, ¿no? No sé lo que opinas al respecto. Bueno,
A ver, un poco sí estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que yo creo que Fernando hizo una llamada un poco desesperada precisamente a las instituciones en ese aspecto, incluso a las empresas o, bueno, sobre todo a las instituciones en el sentido de contar una realidad, ¿no? Hombre, sí es verdad que este año se pasaron apuros. Yo creo que el Alimerca Oviedo está acostumbrado durante toda la existencia que ha tenido el Leporo a tener que hacer grandes reconversiones en su plantilla prácticamente todas las temporadas. Prácticamente siempre ha salido bien. Yo sigo diciendo que probablemente este año, con todo lo que ha pasado y con otro entrenador desde el principio, pues igual no se hubieran pasado tantos apuros. Lo que sí es evidente es que, a ver, igual Fernando se ha pasado un poquitín de realista y ha entrado en el terreno catastrofista, ¿no? Bueno, él mejor que nadie, él y Héctor conocen la realidad del club. Hombre, yo creo que con los presupuestos que maneja el Alimerca Oviedo tiene que haber equipos que estén por debajo, entiendo yo, pero claro, eso no es sinónimo de que te pueda salvar. Lo que sí parece bien es que yo creo que una parte de ese discurso de Fernando Villavella va destinado a las instituciones como llamada de emergencia, preveyendo que en una circunstancia de estas, pues el equipo no se va a poder salvar y sería una pena, ¿no? Yo no contemplo al Oviedo Baloncesto en una categoría que no sea mínima la Leporo, digo mínima porque algún día tengo la aspiración de que este equipo pueda jugar en la Liga CB y bueno, pero para eso tienen que implicarse claramente las instituciones. Alimerca está haciendo un gran esfuerzo, apuesta decididamente por el baloncesto y tiene que haber alguna otra empresa o colaboraciones por parte del Principado, evidentemente, de apostar firmemente por el baloncesto, como sucede en otras comunidades autónomas. Bueno, aportas un punto de vista ahí muy interesante, que como esa llama de atención de Fernando, quizás un pelín a lo mejor exagerada, o si lo quieres denominar de esa manera, pero bueno, es como un pedido de socorro, ¿no? Oye, es una alerta que estamos mandando para que luego nadie se eche las manos a la cabeza. Entonces, por ahí sí lo entendería y lo comprendería mejor. Pero bueno, yo no jugaría mucho con ese tipo de, digamos, de discursos. No los exageraría demasiado. No vaya a ser que te salga rana, en el sentido de que consigas que la gente se desanime más que apoyarte. No, bueno, no creo que sea así, porque yo creo que la gente, hay una parte, yo creo que lo ve igual que lo puedo haber yo en ese aspecto, ¿no? Yo creo que es una llamada de atención. Hombre, luego las temporadas se van desarrollando y, bueno, afortunadamente siempre han terminado bien para la Alimerca Oviedo. Unas veces muy bien, otras extraordinariamente bien, otras bien, la mayor parte de ellas extraordinariamente bien. Y, bueno, realmente yo creo que, a ver, yo desde aquí pediría al Principado que si quiere apostar decididamente por el deporte, apueste por un equipo serio, riguroso y honesto, un equipo que pase el nombre de Asturias por toda España. Yo creo que no hay nadie que sea aficionado al baloncesto que no sepa quién es el Alimerca Oviedo y cuál es el Fortín de Pumarín, ¿no? El pabellón donde juega, y por lo tanto yo pienso que hay que apostar decididamente por este equipo porque yo creo que se merece alguna temporada darse, iba a decir un gustazo, bueno, hacer una temporada como otras muchas que ha hecho y poder pelear de tú a tú con otros equipos para cambiar de categoría, ¿no? Para cambiar de categoría, para arriba, no para abajo. Evidentemente. Ya te digo que yo no contemplo un descenso a La Plata, a mí me resultaría sumamente doloroso, Fran. Este año he sufrido mucho ante esa tesitura, pero bueno, afortunadamente el tema terminó bien y yo espero que la temporada próxima pues sea una temporada mejor, que se puedan continuar. Bueno, lo mencionamos ahora al desgranar la entrevista. En la continuidad. En la continuación. También habla del desgaste personal que le ha supuesto la decisión que tomó de apostar por Trifón Poc. Y yo ahí también quisiera, bueno, pues reflexionar un poco al respecto. Claro, lo que es el grueso del club del Oviedo Baloncesto, es un club muy de una estructura, digamos, todavía, no sé si familiar o pequeña, o cómo decirlo. Hay muchísimos equipos de cantera, hay muchos entrenadores, pero el grueso del club lo forman 3-4 personas que prácticamente son Fernando Villavella, Héctor Galán, Ferdi y Luis Tuero, ¿no? Casi entre ellos recae la responsabilidad. Y llevan muchos años en esta aventura. Hombre, Ferdi es una persona más joven,
Héctor un pelín más mayor, y los más mayores, si no me falla la memoria o los cálculos, mejor dicho, serían Fernando Villavella y Luis Tuero, ¿no? Claro, son muchos años de desgaste. Cada temporada tiene sus, como dices tú, hay que volver a reiniciarse, a reconstruir el equipo. Ha habido muchísimos momentos de alegrías, pero también muchos problemas, decepciones, disgustos. Este año ha sido un año muy complicado y también hay que tener cuidado, bueno, que esta gente, lo digo, este grupo que nos ha llevado a tantos éxitos y a tantas celebraciones en Pumarín, Julio, pues no se cansen, porque, bueno, su aportación y su trabajo diario es muy importante. Ellos construyeron lo que es hoy el Fortín de Pumarín y el Oviedo Baloncesto desde muy abajo, desde Primera Nacional, hasta llegar a la Edeboro, a ganar una Copa Princesa, jugar un montón de años los playoffs, algunos años llegando a semifinales, a soñar con llegar a la CB. No sé si necesitarían alguien más que les echase ya una mano ahí en todo ese trabajo. Tarde o temprano tendrá que pasar, tendrá que venir algún relevo generacional, pero claro, yo también a veces reflexiono y veo, mira, lo voy a decir así, la gente que hay a veces en el baloncesto asturiano y me da miedo. Me da miedo y gracias a Dios ahí el OCB no te voy a decir que es un oasis en el desierto, pero es una auténtica maravilla ver gente que es de baloncesto, que sabe de baloncesto y que trabaja denodadamente en pos de un proyecto. Oye, con sus aciertos y errores como tenemos todos en la vida, y así tiene que ser, porque la perfección no existe. Pero claro, tú ves otros proyectos y ves otra gente que ha estado, que está relacionada con el baloncesto asturiano y te dan ganas de echarte a temblar. Entonces, virgencita, virgencita, que siga mucho tiempo ahí esta gente y que no se nos cansen. Bueno, yo realmente, y esto ya lo dije muchas veces, se lo dije muchas veces a Fernando, lo he comentado aquí en el programa, te lo he dicho a ti y a otros amigos en foros de baloncesto. Siempre estaré agradecido a Fernando Villavella y a Héctor Galán, que son las dos cabezas más visibles de este Alimerca Oviedo, por lo que me han hecho disfrutar y vivir en Pumarín. Es decir, eso para mí no tiene precio, no tiene agradecimiento suficiente y no ha sido un partido ni 2 ni 3 aislado, ha sido muchas temporadas viviendo cosas inenarrables. Y como le decía yo muchas veces a Fernando después de los partidos, pues yo por lo menos a mí particularmente, yo lo he vivido así. A mí eso que he vivido yo en Pumarín me ha dado vida, me ha dado, vamos, pero muchísimo, ¿no? Y siempre estaré agradecido. Yo no contemplo al Alimerca Oviedo sin la presencia ni de Fernando, por supuesto, ni de Héctor Galán, ¿no? Porque lógicamente son los que han construido este equipo básicamente. Está Luis Turo también, ahora Ferdi, pero sobre todo Héctor Galán y Fernando Villavella, ¿no? Entonces, puedo entender que en un momento determinado pueden estar cansados. Yo creo que este año la elección del entrenador por parte de Fernando, yo creo que le pasó un poco factura porque yo estoy convencido que él creía ciegamente, y eso es loable, creía ciegamente en Trifón Poc. Lo que pasa que, bueno, los condicionantes iniciales apuntaban a que había ciertos riesgos o bastantes riesgos, ¿no? Como al final se demostró. Y yo creo que esa apuesta que no le salió bien, una persona que vive para el Alimerca Oviedo y que siempre está pendiente de todo, yo creo que también le pasó una factura extra. Pero bueno, yo espero que Fernando y Héctor recarguen pilas este verano y por eso yo también reclamo más ayudas para el Alimerca Oviedo, Fran, porque estoy convencido que alguna de esas temporadas en las que se jugó y que se llegó a semifinales, si el Alimerca Oviedo hubiera tenido más apoyos, ahora mismo el Alimerca sería un equipo de Liga CB. Estoy absolutamente convencido. Desgraciadamente faltó un pequeño paso y ese pequeño paso muchas veces depende de las ayudas que tengas del exterior, como le sucede a otros equipos. El Palencia, no podemos decir, o el Andorra, o el Burgos, imagínate las ayudas que tienen por ahí, pero incluso otros equipos más modestos, como puede ser Orense, como puede ser el propio, los equipos de las Islas Baleares, ¿no? Quiero decir, entonces, claro, al final compites muy en desigualdad de condiciones y a pesar de que esta gente se mata buscando recursos y sacando dinero prácticamente de donde no hay, ¿no? O sea que yo lo único que digo es el mayor de los reconocimientos a Fernando Villavella, a Héctor Galán, a todos los que conforman el club,
y espero y deseo que algún año puedan tener tranquilidad y puedan alzar el puño con las victorias que se consigan sucesivamente. Bueno, Julio, seguimos con la entrevista. Cuando llega el punto en el que Antonio Lorca le pregunta sobre la continuidad de Guillermo Arenas, bueno, Fernando Villavilla comenta que, bueno, que todavía no se sabe, que todavía es pronto, y textualmente llega a decir, dependerá de la situación en la que estemos, porque habla también también de la economía, evidentemente, y dice eso textualmente, dependerá de la situación en la que estemos y recursos que tengamos. Es un mensaje un poco críptico porque tampoco deja muy claro que haya interés o que no lo haya. Si no lo hubiera, yo creo que ya no hubiera dicho este tipo de frase, pero tampoco se moja mucho en decir, pues hombre, evidentemente él reconoce también en la pregunta previa que le hace Lorca que sí, que ha hecho un gran trabajo, pero bueno, lo deja un poco ahí en el aire. ¿Cómo interpretas tú esa respuesta? Pues mira, yo creo que la duda que tiene ahora mismo el club es pensar si va a hacer una mayor inversión en el banquillo y ajustar entonces a la plantilla o al revés, ¿no? Es decir, no es lo mismo. Es decir, un entrenador como Nacho Lezcano entiendo que indicaba que, bueno, los recursos destinados a la plantilla tenían que ser menores que con un entrenador que a lo mejor pudiera tener un caché inferior, ¿no? Entonces, yo creo que ahora tienen ese dilema, decir, bueno, invierto más dinero del presupuesto en la plantilla y entonces cojo un entrenador que sea desde el punto de vista monetario más asequible, más económico, o al revés, ¿no? Yo creo que probablemente ese es un dilema que en estos momentos se tiene, y en función de lo que se decida, pues entonces seguirá Guillermo o no. Hombre, yo creo que Guillermo Arenas ha demostrado suficientemente su solvencia. A mí me parece un gran entrenador. Ha estado presente en momentos muy importantes de la Limerca Oviedo, al principio de la Alep Oro, y ahora salvando una situación muy complicada, y por lo tanto, desde ese punto de vista, no me cabe ninguna duda que se mereciera la renovación. Entiendo que no es un entrenador tampoco que tenga un caché demasiado elevado, aunque valía tiene de sobra, pero bueno, veremos a ver un poquitín el planteamiento. Yo creo que lo que te digo, dependerá un poquitín de ese planteamiento que quiera hacer el club respecto a plantilla por un lado y técnico por otro. Vale, seguimos. Último punto que tengo aquí apuntado, valga la redundancia, luego también te voy a dar paso a ti por si tienes tú alguna otra consideración. Renovación de jugadores. Ahí también, pues bueno, viene también a incidir en la misma situación, en el tema económico, que ya veremos qué recursos hay, pero él llega a valorar entre complicado y muy complicado que siga pues a un jugador de esa temporada. Y yo ahí sí que la verdad fue casi lo que, de toda la entrevista, fue lo que más me llamó la atención y no sé si decir con lo que menos estoy de acuerdo, porque evidentemente, claro, no manejo la información que puede manejar Fernando Villavella o Héctor Galán, que son los que saben la situación económica del club, los recursos que hay, lo que cobra cada jugador o cobraba este año, porque no sabemos, evidentemente no sabemos lo que cobraba Chuso o Domènech o Pruit o Romeo Crouch. Entonces eso podemos suponerlo, pero como no lo sabemos. Pero claro, a mí sí me llama la atención y me parece muy poco concebible la idea de que, a ver, yo creo que Chuso González, ningún jugador del OCB, te lo voy a empezar por ahí, ningún jugador del OCB, creo, ninguno ha hecho un temporadón. Temporadón, me refiero, si quieres viajar en el pasado, a temporadas que hicieron aquí gente como Mark Edwin Orelia, como Harald Frey, como Micah Spade, como tantos otros que se revalorizaron, hicieron algunos auténticos temporadones. El mismo Ferran Basas, el año antes de irse de Oviedo. Miquel Salvó, Álvaro Muñoz. Fran Cárdenas antes de marcharse de Oviedo, Álvaro Muñoz, jugadores que quizás de todos los que han estado este año en el OCB, quitando Oliver Arteaga, evidentemente, que se retira, ese ya lo dejo aparte, el que mejor temporada para mí ha hecho ha sido Clevon Brown. Pero tampoco es un jugador, para mí, determinante en la categoría. No es un Kevin Larsen, por decirte una comparativa, o no es un Mahal Basic. Pero luego hay otros jugadores que, a ver, yo voy a decir nombres y un poco así al bulto, ¿eh? Oye, espero que nadie se moleste. Yo no me imagino al Betis, por ejemplo, que acaba de bajar de la Liga Andesa,
yendo a fichar a Romeo Crouch o a, no sé, o a Adrià Domènech. Bueno, Adrià Domènech no, pues tiene contrato, es el único que tiene contrato, precisamente. A Omar Martí, por ejemplo, o a Thorir Þorbjarnarson. O no me imagino al Coruña, que este año está a punto de darse un castañazo en los playoffs, pues yendo a por, no sé, a por Nigel Priest o Durant Scott. Bueno, Nigel Priest no está muy para seguir. A lo que yo voy, no venimos de lo de otros años. Yo creo que eso es la única. Lo comentábamos precisamente y lo comenté con más gente de mi entorno baloncestístico, digamos, que lo único positivo de este año, de la temporada que hizo el OCB, en el sentido de todo el sufrimiento que pasamos, los problemas, las malas cosas que se hicieron, al final se logró la salvación, etcétera. Lo único positivo era que no nos iban a tocar tantos jugadores, porque no era lo mismo que cuando te metías en playoff, que hacías un temporadón, que había 3, 4, 5 o 6 jugadores que se salían o hacían grandes temporadas, el mismo McDonnell, el mismo Cavasele, y luego venían y te los llevaban a uno y al otro y al otro, a Jorgensen, a Tencia. Este año yo entendía que no iba a pasar eso y que se podría lograr la continuidad de más gente. Y de hecho, en la semana pasada hablamos también de ese tema, tú y yo, Julio, y comentamos a lo mejor 5, 6, 7 jugadores que podrían seguir perfectamente. ¿Cómo ves tú ese asunto? Bueno, es un asunto complicado, ¿no? Porque efectivamente a mí también me llama un poco la atención. Creo que hay jugadores válidos en esta plantilla para continuar el año que viene. Coincido contigo que, bueno, entiendo, más allá de que luego alguien nos presente cifras encima de la mesa y quedemos sorprendidos, pero entiendo que, bueno, el caché de esos jugadores no puede ser tampoco, vamos, muy, muy, muy importante como para que el Oviedo, por lo menos, no pueda llegar a alguno de ellos. Ya lo habíamos comentado el año pasado, que a mí, bueno, me resultaba, bueno, sorprendente que al menos alguno de esos jugadores no hubiera seguido. Yo el año pasado, a una parte, porque entendía que todo dependía del nuevo entrenador, de Trifón Pop, que fue el que dijo este sí, este no, este no, este sí. Bueno, evidentemente, este año no va a haber ese problema. Ya sabemos las particularidades del señor Trifón Pop. Este año no va a haber ese problema o esa circunstancia y, por lo tanto, a mí me gustaría ver por el año que viene por Pumarín, pues algunos de los jugadores que han formado parte de la plantilla este año. Lo hemos mencionado el año pasado, el programa pasado. Creo que hay, pues eso, un núcleo de 4 o 5 jugadores que perfectamente podrían seguir para luego complementarlos con otros fichajes adecuados y conformar una plantilla muy, muy, muy maja, ¿no? Muy, muy interesante. Bueno, no sé, a mí también me llama un poco la atención, pero espero que al final, pues sí, alguno de los jugadores que pudiera interesar y que ha hecho esta temporada francamente buena, pues pueda seguir la temporada que viene. Evidentemente, yo, si tuviera que escoger, si me dicen, tienes que escoger a 3 jugadores, lo tengo claro, escogería a Clevon Brown, escogería a Durant Scott y escogería a Chuso González. Teniendo también claro que bueno, Adrià Domènech es el único jugador con contrato. Vale. Julio, ¿alguna cosa más que comentar en esta entrevista o quieres ya cerrar el tema y pasamos a la siguiente sección? Yo solamente quiero, para finalizar este tengo que mandar un mensaje, tú sigue hablando. Sí, no, bueno, para finalizar este tema solamente quiero mandar nuevamente un mensaje a las instituciones y, bueno, decirle a la gente del Principado que lleva el tema de deportes que, bueno, que hay que apostar decididamente por este equipo, que, bueno, sería muy bonito contar con la posibilidad de poder luchar en igualdad de condiciones con otros equipos por poder ascender. Yo creo que el baloncesto en Asturias se ha revitalizado mucho gracias a la Limerca Oviedo, porque llevaba unos años, desde el descenso del Gijón Baloncesto, hubo ahí un pequeño parón y yo creo que es una buena oportunidad, es un equipo serio, la gente se mata por trabajar. Y yo creo que, digo, los dirigentes, Fernando, Héctor, etcétera, y yo creo que hay que apostar por este equipo y decididamente a una temporada intentar, pues eso, volver a reverdecer no tan viejos laureles y poder configurar una plantilla que haga que, bueno, pues que el Fortín de Pumarín, pues sea eso, el Fortín de Pumarín, donde los equipos rivales vienen, saben que van a tener muchísimas dificultades y que probablemente pierdan el partido y sobre todo pues que los rivales y muchos jugadores que han declarado esto
que sigan viendo al Alimerca Oviedo como un equipo serio y riguroso, donde estarían encantados, contando con un presupuesto adecuado, de venir a jugar. Bueno, Julio, pues cerramos Oviedo Baloncesto, Alimerca Oviedo Baloncesto. Vamos a hablar de los playoffs de la Alep Oro, que comenzaron el pasado jueves. De hecho, estábamos grabando el programa cuando estaban jugando el primer partido Valladolid-Lleida. Estaba ganando Lleida, llegó al descanso por delante, pero vamos a ir pues analizando cada eliminatoria, los dos partidos que se han jugado y bueno, pues desmenuzando un poquitín lo que están siendo estos playoffs de la Alep Oro, que de momento no sé si qué te están pareciendo, si decepcionantes o cómo estás viendo, si es lo que has visto algún partido. Sí, he visto partidos, sobre todo del tema de Estudiantes, pues me está pareciendo bastante interesantes y sobre todo con algún equipo que, bueno, está siendo la auténtica revelación de estos playoffs, porque no se contaba para nada que estuvieran como están. Bueno, pues vamos a ir eliminatoria y empezamos por orden, digamos, de clasificación con el Palencia-Alicante. Primer partido, el Palencia el viernes destruyó al Alicante 88-57, un partido con muy poca historia, y al descanso prácticamente doblaba en el marcador el equipo de Pedro Rivero al cuadro levantino, 47-24, Julio. Ya poca historia, como te digo, tuvo ese primer partido, que el Palencia se lo llevó cómodamente y sumó la primera victoria en el casillero. Jonathan Casibabu, 18 puntos, 8 rebotes, y Alec Wintering, 17 puntos. Wintering, que está haciendo un temporada casi, si te das cuenta, en cada partido de Palencia lo nombramos, o en 2 de cada 3. Un poco más diferente fue lo del segundo partido del domingo, aunque siempre fue ganando el Palencia, o casi siempre por delante en el marcador. Al descanso ganaba de 12, 44-32. El Alicante dio otra cara y acabó perdiendo 75-68, de 7 puntos. Ya fue un partido en otra dinámica muy, muy diferente. Y aquí destacó por Palencia, mira tú el partidazo que hizo Devin Smith, 28 puntos y 7 de 10 en triples, gran porcentaje. Palencia que se pone 2-0, yo creo que eso no es ninguna sorpresa, pero quizás esa dinámica de la eliminatoria se pueda ir transformando un poquito para de cara al tercer partido que se va a jugar en Alicante, Julio. Bueno, podría ser, ¿no? El Alicante puede ganar perfectamente algún partido a Palencia, sobre todo en su pista. Yo creo que los dos enfrentamientos de Palencia, en el primero no tuvo ninguna opción, en el segundo tuvo alguna, pero no muchas tampoco. Bueno, esta vez no llegó a un final igualado y la suerte no le sonrió. Veremos a ver lo que sucede en el tercer partido. Hombre, no es descartable que Alicante pueda ganar algún partido que lógicamente podría ser, por ejemplo, el tercero en su pista. Yo tengo que recordar que aposté por una victoria de Alicante, a lo mejor en la eliminatoria, un 3-1. Veremos lo que puede hacer en el Pedro Ferrandiz, el equipo de Rafa Monclova, y si puede por lo menos dar guerra amparado por su afición y quizás llegar a ese cuarto partido. Bueno, ya el quinto a lo mejor es mucho más complicado. Vamos ahora a esa eliminatoria de Valladolid-Lleida, que está teniendo mucho que contar. Valladolid gana 2-0, pero cualquiera que piense que ha sido fácil el camino para Valladolid, nada más lejos de la realidad. El primer partido ganó Lleida hasta el descanso con cierta autoridad, pero Valladolid remontó, sobre todo en el último cuarto, un parcial de 22-13 en el último periodo. Julio se impuso 73-66, un partido con poca anotación, en el que destacó el esloveno Mike Kovacevic, vaya tirador. Mira, este es uno de los que si tuviéramos 1,5 millones de euros de presupuesto, a lo mejor podríamos aspirar a ficharlo, no estaría mal. Hizo 5 de 10 en triples el jugador balcánico. Y luego el segundo partido, igualadísimo, Valladolid-Lleida. De hecho, llegaron a la prórroga, empate 80. Y curiosamente, eso sí que no es habitual en el baloncesto, en la prórroga tan solo hubo 9 puntos. 6-3 de parcial para Valladolid. Un marcador muy, muy escaso. Y a nivel de destacados, en el cuadro pucelano, Mike Torres, ojo al partidazo del hispano-dominicano, 26 tantos, 5 puntos, 5 asistencias, perdón, 5 rebotes, 5 asistencias. Y por parte de Lleida, Basile Vucetic, 15 puntos y Jaume Lobo, 14. De momento, 2-0 para Valladolid, que vuelve a demostrar que en casa es un equipo muy, muy fuerte en Pucela, pero bien podía estar la eliminatoria 1-1, incluso 0-2,
Sí, sí, podía ser, pero bueno, yo en esta eliminatoria no descarto el quinto partido, Fran, porque de la misma manera que Valladolid es muy fuerte en casa, también lo es Lérida en casa, y aparte se suma que Valladolid fuera baja bastantes enteros. Con lo cual, bueno, pues yo pienso que ahí el Lérida puede hacerse fuerte y ganar los 2 partidos y luego ir al quinto a Valladolid. Veremos cómo le afecta también el tema psicológico a Lleida, de haber perdido 2 partidos que pudo haber ganado. Y claro, vas a entrar un poco ya entre la espada y la pared. Tienes que ganar sí o sí. Parece que en el segundo partido también hubo una jugada en la cual se le anuló unos tiros libres o una canasta a Lérida, que parece ser que era fuera de tiempo. Bueno, lógicamente todo esto, nosotros en la Libre Cabildo también sabe de canastas fuera de tiempo, que yo sigo diciendo que estaba dentro de tiempo, pero bueno, es una figuración mía, que eso no me lo quita nadie. Bien. Pero bueno, con todo y con eso, yo creo que Lérida, ya te digo, puede ganar los 2 partidos perfectamente a Valladolid en casa y forzar el quinto. Veremos eso, como te digo, esa influencia psicológica que puede tener en el equipo de Gerard en cuenta la situación. Es verdad que Lleida en Barris Norte también pues, se siente muy a gusto, muy arropado y que podría llegarse a ese quinto partido. Yo tampoco lo descarto, aunque Valladolid tiene 2 oportunidades para sentenciar la eliminatoria, no tiene que ir a ese quinto partido a vida o muerte. Estamos viendo, lo hemos visto en la Euroliga, la remontada del Real Madrid con aquel 0-2 y casi vimos en la NBA remontar un 0-3 que hubiera sido gordísima. Luego hablaremos de la NBA y esa eliminatoria entre Boston Celtics y Miami Heat. Y hombre, 2-0 se han visto remontados alguna vez en la Liga CB, yo recuerdo alguna eliminatoria. Creo que también, bueno, la sufrimos también que narices, el Oviedo Baloncesto ante Palencia, un año en playoff 2-0 que ganaba el equipo betense y perdió 2-3. O sea, no es la primera vez que se haya visto esa situación, pero no es fácil tampoco remontar un 2-0, ¿eh? No, para nada, porque en equipos de este nivel ganar 3 partidos seguidos es muy complicado, ¿no? O sea que, bueno, veremos a ver, pero bueno, es probable que, ya te digo, que pueda haber ese quinto partido, lo iremos viendo. Bueno, vale, vamos ahora con la siguiente eliminatoria, Coruña-Guipúzcoa, y aquí llega la gran sorpresa, porque tanto tú como yo, en las previsiones, que somos malísimos dando pronósticos, ya siempre yo digo que nadie, por Dios, que nadie se fíe de nuestros pronósticos para apostar, porque si no queréis tirar el dinero como si lo tiraseis por una alcantarilla o incluso arruinaros, nunca apostar. Por cierto, niños, apostar no se puede apostar, los niños no pueden apostar. Apostar y los mayores, caca. Apostar caca, los niños. Y los mayores, apostar poco, porque puede llegar a ser un vicio. Pero nunca apostéis lo que nosotros digamos, porque vais, entonces estáis fastidiados. Pues dábamos el 3-0, por supuesto, y bueno, ya si no era el 3-0, que pasase Coruña sí o sí. Pero amigo, ha salido el Guipúzcoa muy respondón. Primer partido, ojo que al descanso ganaba Guipúzcoa de 16, Julio, 31-47. Ya tenía el partido muy cuesta arriba Coruña. Intentó remontar un poco y mejoró la situación, pero al final cayó por 10 puntos, 6-7, 7-7. Un partido en el que Junior Barrueta fue el mejor del equipo de Diego Epifanio, 18 puntos. Y en Guipúzcoa destacaron Mike Carlson, que está haciendo una gran temporada en San Sebastián, 20 puntos, y Ander Martínez, 18. Y el segundo partido, empezó ganando Coruña el primer cuarto 15-11, parecía que iba por el buen camino, pero luego ya se le complicó el partido en el segundo periodo, ya volvió a verse por detrás, y yo creo que ahí aparecieron los fantasmas del primer partido, el miedo a que vamos a perder y nos ponemos 0-2, y yo sin ver el partido me imagino que empezaron a temblarle las muñecas a los jugadores de Coruña. Derrota 62-71, 3 jugadores destacados en Guipúzcoa, Jaworski 14 puntos y con 11 Mikel Motos y Adam Solazzo. La situación 0-2 a mí me recuerda mucho, ¿sabes a qué me recuerda esta eliminatoria? Al Oviedo Peñas. Al Oviedo Peñas Huesca. Que Oviedo aquel año también llegaba de favorito, se puso 0-2 en contra. Además me acuerdo que el primer partido no salió nada, fue un partido nefasto. El segundo ya jugaste con la tensión y tal. Luego se ganó el tercero en Huesca, pero el cuarto ya salió otra vez mal y nos fuimos a casa con un 1-3 en contra. Y esta eliminatoria me está recordando, ya te digo, sin haber visto los partidos, pero un poco viendo el desarrollo de los encuentros, de los marcadores y tal, me está recordando mucho a lo que se vivió en aquel Oviedo Huesca, y no sé qué valoración haces tú, Julio.
Sí, sí, es muy parecido, ¿no? El claro favorito yo creo que era Coruña y ahora la tortilla se ha dado la vuelta. Yo creo que Guipúzcoa ha hecho en los dos partidos un gran entramado defensivo para desactivar las fuentes de anotación de Coruña, que son muchas. Y bueno, esto lo ha notado el equipo coruñés y con bajas anotaciones de puntos a favor. Y por lo tanto, yo creo que, bueno, un Guipúzcoa que estuvo a punto de perder el partido, por ejemplo, de la Limerca, lo ganó como lo ganó, jugando a casi nada y con dificultades. Pues mira tú, ahora se ha plantado en el playoff con una finura extraordinaria y tiene muy cerca poder pasar la eliminatoria, lo cual sería una sorpresa importante. En ese sentido, Julio, hay que recordar que Grima Coruña era uno de los equipos más ofensivos del Aleboro, con una gran facilidad para sumar puntos, y se ha quedado en 67 y 62 puntos respectivamente. Estaba mirando los porcentajes de tiro. En tiros de campo, 36% el primer partido, fíjate que bajísimo el porcentaje, y 42 el segundo. Y Guipúzcoa, claro, ahora se ve con un 0-2 a favor. Y yo imagino que Coruña estarán con la moral por los suelos, y aquí, evidentemente, digamos, el favoritismo ha cambiado totalmente de lado. Ahora Guipúzcoa, yo creo que no debería de perdonar esas dos opciones que tiene San Sebastián para hacerse con la eliminatoria. Sí, bueno, quizá el tercer partido lo pueda perder, Guipúzcoa, digo. Bueno, veremos a ver, ¿no? Pero tiene una gran oportunidad porque tiene para ganar un partido en 3 oportunidades, ¿no? Por lo tanto, hombre, puede dejarlo escapar, podría ser, pero bueno, sería casi tan sorpresa que Coruña remontase esa eliminatoria como que Guipúzcoa vaya ganando 0-2. Y por último, Estudiantes Burgos. Aquí el Burgos, que está sacando el rodillo. Primer partido 87-92, un partido eso sí igualado, al descanso 46-43. Luego vamos a hablar de los triples de Burgos en el primer partido, pero es que, perdón, en el segundo partido, pero es que en el primer partido el equipo de Curro Segura ya hizo un 15 de 31 en triples, ¿eh? O sea, ya metió prácticamente la mitad. Mark Hughes, el mejor de Estudiantes, 22 puntos, y en Burgos destacaron Kyrie Thomas con 20 puntos y 5 de 7 triples, y Alex Barrera 16 puntos para el cuadro castellano, que se llevaba ese primer partido, como te digo, por 5 puntos, pero lo del domingo fue una auténtica barbaridad. Partido muy anotador. 89-102 el Burgos. Entre el segundo y tercer cuarto, para mí se decidió el partido, Julio, porque hubo un parcial de 40-58. El último cuarto, de hecho, que bueno, estábamos viendo los dos el partido, fue prácticamente de relleno. Creo que el último cuarto fue muy plácido para el San Pablo Burgos. Triples. El Estudiantes metió 12 de 27, que no está nada mal. Pero es que el Burgos, Julio, hizo 20 de 31, que es un 67%. Si sumamos los dos partidos, lleva 35 triples de 62 lanzados, lleva más del 50%. Luka Rubnik, por ejemplo, hizo 17 puntos, 5 de 6 en triples. Alex Barrera volvió a estar sensacional, 14 puntos. También muy bien Cacinas, muy bien Mahal Basic. Bueno, prácticamente todo el Burgos fue una orquesta sinfónica. Por parte de Estudiantes, Josep Fran, 23 puntos, hizo un gran encuentro, pero no tuvo mucho que hacer ante el poderío anotador de Burgos, que se pone 0-2 y deja a Estudiantes herido de muerte. Bueno, un poco en la línea de lo que ha venido haciendo Estudiantes esta temporada, incluso las anteriores en Liga LEP. Bueno, igual en alguna anterior sí tuvo más opciones de subir, pero bueno, la ahora... anterior, que solo hubo una, la anterior. Eso, que esta es la... Eso es. No, es que estaba pensando que va a cumplir la tercera temporada en Liga LEP. Y bueno, realmente pues el Burgos está sacando el rodillo en esta parte de la competición, y la verdad es que fueron dos el segundo partido. Hubo un momento que el Burgos solamente anotaba de 3, bien fuera mediante triple o jugadas de 2+1, ¿no? Incluso recuerdo una jugada de 3+1 también. Entonces, bueno, la verdad es que yo creo que el Estudiantes en ningún momento pudo parar el caudal ofensivo de Burgos, que lo tiene mucho además. Y bueno, porque claro, si tú encajas 102 puntos, para ganar tienes que marcar 103. Esto es una perogrullada, pero claro, tienes que estar todavía más acertado que tu rival, ¿no? Imposible, ¿no? Imposible. Ese porcentaje de 20 de 31 en triples, yo creo que pocas veces se ve, y jugadores muy acertados. Alex Barrera, el propio Rubnik, el propio Cacinas, que es un jugador que me encanta, me parece un gran tirador. Mahal Basic, bueno, la verdad, incluso
Quiero decirte, hubo unos cuantos jugadores de Burgos que estuvieron a un nivel Gonzalo Corbalán, es decir, bueno, que estuvieron a un nivel excelso. Y bueno, pues nada, al final, pues 2 victorias y lo tiene muy, muy, muy cerca Burgos el pasar a la Final Four. Burgos Estudiantes que si quiere tener alguna opción de estirar por lo menos o alargar la serie, tiene que parar un poco el ataque de Burgos, que es que llevan 92 y 102 puntos en 2 partidos, que no hubo prórroga de 40 minutos. O sea, una media, estamos hablando de una media de 97 puntos por partido. Es una auténtica barbaridad. Claro, es que es lo que te digo yo, si encajas 97 puntos de media en cada partido, para ganar tienes que hacer 98. Entonces, claro, eso es muy difícil, muy difícil. Bueno, Julio, vamos a lo que es el programa de partidos para esta semana. Evidentemente, al estar todas las eliminatorias 2-0 o 0-2, si gana el tercer partido, el equipo que va por delante, ya no habría cuarto encuentro, eso es de perogrullo, pero vamos a dar un poco los horarios para que la gente, pues oye, el que quiera verlo, que lo apunte en la agenda, los partidos que tenemos. En el caso de Lleida Valladolid, que es la primera en jugarse, el jueves a las 9 menos cuarto es el tercer partido y sábado a las 7 el cuarto. El Guipúzcoa Coruña, viernes a las 8 y domingo a las 12 por la mañana, a la hora del Bermú. Burgos Estudiantes, viernes 8 y media y domingo 6 y media. Y Alicante Palencia, viernes 9 menos cuarto y domingo a las 6. Eso es el programa de partidos para los terceros y cuartos de estas eliminatorias de cuartos de final. Hombre, yo creo que alguna, evidentemente, no todas se van a terminar 3-0 y que alguna llegará al cuarto, incluso al quinto. Y hay que recordar también para la Final Four que posiblemente se organice en los dos grandes candidatos son Estudiantes y Burgos. Viendo cómo están las cosas, todo hace indicar que puede ser Burgos el organizador de esa Final Four, que los emparejamientos serían el que gane la eliminatoria Palencia-Alicante contra el que gane Valladolid-Lleida y el que gane Coruña-Guipúzcoa contra el que gane Estudiantes y Burgos. Si hacemos un poco de básquet ficción, podríamos tener un Palencia-Valladolid y un Burgos-Guipúzcoa con 3 equipos de Castilla-León, casi nada. 3 equipos de Castilla y León y con un derbi y un casi derbi, ¿no? Porque entre Burgos y San Sebastián, bueno, realmente la cosa no está tan alejada, ¿no? Por lo tanto, yo creo que serían eliminatorias muy interesantes y yo creo que ahí, hombre, en teoría, por cómo llega o por cómo podría llegar a esa Final Four, el gran favorito sería Burgos porque jugando en casa y si mantiene ese nivel, pues sería muy difícil de batir. Casi, viendo la distancia que hay y lo que va a haber en juego, casi dan ganas de ir a ver la Final Four, Julio. Sí, siempre que no sea en Palencia se puede ir, sí. Bueno, Julio, como siempre, tirando con bala. Cerramos de Boro, de Plata no tenemos nada que hablar. Liga EVA, seguimos sin noticias. Mira, es que Liga EVA tengo apuntado eso, sin noticias. No hay noticias en Gijón Basket, no hay noticias en Círculo. No hay noticias de nada, así que esta sección nos dura hoy, ¿qué? 5 segundos, 10 segundos, más o menos, ¿no? Efectivamente. Pasamos a la fase de ascenso a Liga Femenina 2, donde tenemos que cantar y contar el ascenso de Azba Sanfer. Tras 2 años de penitencia en la Primera Nacional Masculina, recupera categoría. Si bien es cierto, vuelvo a decir que no es la segunda categoría de baloncesto español femenino, ni se parece. Ya la Liga Femenina 2 había bajado un poco de nivel las últimas temporadas que tuvimos equipos asturianos en la misma, pero ahora con la creación de la Liga Challenge es la Liga Femenina 2 ha pasado a ser la tercera categoría. Fase de ascenso jugada en la localidad malagueña del Palo y en Granada. Por cierto, los 2 equipos anfitriones, Catacroc, el Palo ganó un partido, perdió 2 en la fase de grupos, pero es que Granada perdió los 3 y además de paliza, así que los equipos que organizaron, la verdad, no les fueron nada bien. Ascenso, te voy a decir qué equipos ascendieron. Vamos a empezar hablando por ahí. Ascendieron en la fase de grupos, en el grupo A1, el Ibaizábal, el equipo que ya estuvo también en Liga Femenina 2, que es de la localidad de Durango. Distrito Olímpico de Madrid, que también es conocido. Femenino Alcorcón y Azba Sanfer. Y luego las eliminatorias de segundos jugadas en el domingo estuvieron muy igualadas. Tenemos por un lado el Spar Gran Canaria, el filial de equipo de Liga Andesa femenina, 61, Tordera Unigirona 63, ganó el equipo catalán de 2 puntos tan solo, y Camping Viaña Roser, otro equipo catalán, 47,
Náutico Tenerife 53. El Náutico que había sido el segundo clasificado del grupo del ADVA, que ganó de 6 puntos, así pues el Tordera Unigirona y el Náutico Tenerife, un histórico del baloncesto español, son los otros dos equipos que suben, aparte de los 4 campeones de grupo. Bueno, algún nombre ahí conocido aparte de nuestro ADVA. Lo primero que te quiero pedir, Julio, es una valoración, bueno, si quieres un poco de estos nombres que aparecen por ahí y de lo que significa el ascenso del ADVA Sanfer para el baloncesto asturiano. Bueno, pues sí, nombres míticos de equipos del baloncesto español y bueno, para el ADVA lo que significa es algo importante, ¿no? Porque yo creo que ya era hora de que hubiera un equipo por fin asturiano, aunque sea en la tercera categoría del baloncesto español y bueno, ver un poquitín a ver cómo se puede desenvolver en esa nueva categoría, pero yo creo que es muy importante para el baloncesto asturiano que al final, por fin un equipo, en este caso el ADVA, haya conseguido el ascenso. Yo creo que es muy importante. Bueno, estoy totalmente de acuerdo. Necesitábamos recuperar el baloncesto femenino en Asturias. Tener equipos en Primera Nacional Asturiana, en Primera Nacional Femenina está muy bien, pero no es suficiente. Y bueno, hay que recordar que durante muchos años hubo 2 equipos ahí, estaba el ADVA y estaba la Universidad de Oviedo. Llegó a haber 3 cuando una temporada estuvo el Basquetmar de Gijón, aunque lamentablemente fue el canto del cisne para el equipo gijonés, que ese año fue la desaparición del Basquetmar al terminar la temporada, después de haber obtenido una brillante permanencia. Luego descendió la Universidad de Oviedo y luego descendió el ADVA. Y bueno, por lo menos recuperamos esa categoría FEP, categoría nacional, categoría importante, con buenos partidos para poder ver en el Quirinal y que, por supuesto, cubriremos la próxima temporada en playoff y le daremos el protagonismo que merece, Julio. Vamos a... Dime, perdón. No, que sí, que por supuesto, claro. Ahí estaremos pendientes de lo que haga el ADVA el próximo año en el Quirinal, en esos partidos de sábado a 8 de la tarde, que es la tradición, el horario tradicional en la instalación avilesina. Vamos a hablar un poquito de lo que fue cada partido, aunque tampoco nos vamos a extender mucho. El primer encuentro del ADVA fue en la fase de grupos, fue entre el filial del Alcáceres Extremadura, equipo que está precisamente en Liga Challenge y que llegó a estar en la primera división. Y para mí el equipo más flojo de esta fase de grupos, de hecho fue el último clasificado, no ganó ningún partido. Al descanso ganaba el ADVA con comodidad 40-22 y bueno, todo el segundo tiempo no hubo ninguna dificultad. Acabó ganando de 17 puntos el equipo de Carlos Galán. Eso sí, con un acierto en el triple descomunal, 11 de 22, justo 50%. Llegó a llevar 8 de 13, me parece, si no tengo mal los datos. Rebotes también dominó el ADVA 43-36 y en el capítulo ya estadístico, Marta Suárez, que dio la primera de sus 3 exhibiciones, 20 puntos, 10 rebotes, 20 de valoración. Claudia Alonso, jugadora muy importante en el esquema avilesino, la jugadora interior andaluza, 12.7 rebotes y Ángela Ngonga, 11.7 rebotes. Por parte del cuadro cacereño, la mejor Martínez con 16 puntos. Pero bueno, el ADVA Sanfer, que comenzaba esa fase de grupos con una victoria bastante cómoda, Julio. Sí, bastante cómoda y una victoria fundamental porque en estas fases tan cortas empezar ganando es muy importante de cara a la moral y de cara a lo que puede venir después. Y bueno, yo creo que el partido fue dominado de principio a fin por el ADVA y fue una victoria pues plácida, ¿no? Por otra parte, el Náutico ganaba al Calviá, con lo cual se presentaba de momento como el adversario por esa primera plaza. Y precisamente el Náutico era el segundo rival del ADVA en la fase de grupos. Y ese fue el partido que más le costó ganar al ADVA. De hecho, estuvo muy buena parte del partido por detrás en el marcador, prácticamente hasta el último cuarto. Al descanso 23-26, en un partido de muy baja calidad, pero sí poca anotación. Muy pésimos porcentajes de ambos equipos. El ADVA, que había metido la mitad, el 50% en triples el día anterior ante Cáceres, aquí estuvo 2 de 15. Fíjate tú cómo bajaron las cosas. Pero es que el Náutico no estuvo mejor, ni en triples ni en tiros de 2. El ADVA remontó en el último cuarto de la mano de Marta Suárez, como no. Marta Suárez, que hizo su mejor partido ese día, y mira qué cifras, Julio: 25 puntos, 20 rebotes, que son unas estadísticas casi de Will Chamberlain, y 36 de valoración, acompañada de nuevo por Ángela Ngonga, 13 puntos, y Claudia Alonso, que hizo mucho trabajo sucio, 6.7 rebotes en el juego interior. Por parte del Náutico, la mejor Marta Rosales, 11 puntos, pero esa victoria ante el Náutico allanaba ya mucho el camino para el ascenso del ADVA Sanfer.
Sí, una victoria sufrida, pero que dejaba muy, muy, muy cerca el ascenso al ADVA y bueno, lógicamente el Náutico había ganado el día anterior, por lo tanto los dos equipos se jugaban ahí prácticamente pues el ascenso, ¿no? Y bueno, al final, pues en ese último cuarto muy bueno, pues el ADVA se llevó el gato al agua y bueno, consiguió una victoria que luego lógicamente iba a ser trascendental. En el otro partido del grupo, el Calviá ganó a Cáceres también, con lo cual la última jornada podían subir hasta 3 equipos diferentes. Podía subir el ADVA si ganaba, evidentemente. Si perdía y ganaba el Náutico ante Cáceres, habría un triple empate que favorecía al cuadro canario. Y si perdía el ADVA con el Calviá y el Náutico tropezaba con el Cáceres en el último partido de la fase de grupos porque jugaban por detrás Náutico y Cáceres, subía el Calviá. O sea, había todo tipo de combinaciones. Pero el ADVA no dejó lugar a la duda y ganó al Eris Calviá 50-62. Al descanso ganaba ya 31-41. Fue bastante superior, aunque a lo mejor el marcador no parezca muy contundente, pero yo creo que hubo bastante diferencia. Ambos equipos no estuvieron muy finos en el triple. 4 de 22 Calviá, 9 de 32 ADVA, eso sí, el ADVA un poquito mejor. Y donde estuvo muy bien el ADVA, aparte en defensa, que hizo una gran defensa el equipo de Carlos Galán, fue en el rebote, Julio. 44-29, yo creo que ahí fue un factor desequilibrante. Y por supuesto, la actuación de Marta Suárez, 19 puntos, 11 rebotes, 18 de valoración. Sara Fraile, que hizo un partidazo, 15 puntos. Y Claudia Alonso, doble, 11 puntos, 11 rebotes por parte del cuadro balear. Las mejores, la estadounidense Bridloff y Fong, con 12 puntos cada una. Bueno, pues yo creo que el ADVA metió una marcha atrás, una marcha más desde el principio. ¿En qué estaría pensando yo? ¿Qué estarías pensando? Sí. En un 600. Metió una marcha más y desde el principio le hizo muy incómodo el partido al equipo contrario. Ya consiguió una buena ventaja al descanso y luego la segunda parte yo creo que fue un querer y no poder por parte de Calviá y bueno, pues el ADVA pues al final tuvo también, parecía que había algún momento el Calviá iba haciendo la goma, pero siempre con ventajas en torno a los 10-12 puntos del ADVA. Parecía que en algún momento se podían acercar, pero nada. Fue un espejismo total y bueno, yo creo que el ADVA pues consiguió esa victoria, una victoria importante que le conducía al ascenso. Iba yo a decir, Julio, antes de seguir hablando del tema, por hacer el chiste, que bueno, que hacer la marcha atrás no sirve de nada, ¿eh? No, porque si ya está el accidente producido. Cuando la palanca no engrana bien. Ya el accidente ya se produjo y ya luego la marcha atrás ya no vale de nada. No, empieza el coche a sonar. No. Bueno, retomamos el tema de ADVA Sanfer, que es que siempre tenemos que meter alguna de las nuestras. Quería destacar el papel de Claudio Alonso, que hizo unas medias de prácticamente 10 puntos, 8 rebotes en la fase de ascenso. Pero si hablamos de medias, vamos a hablar de Marta Suárez, jugadora que evidentemente es de otra galaxia. En esta categoría se le queda pequeñísima. Jugadora que ha sido un fichaje de lujo para el ADVA en esta recta final de temporada. Llegó para los playoffs prácticamente y para la fase de ascenso. Por un tema también personal, pues se produjo esa incorporación de Marta al equipo avilesino. Y claro, son unas jugadoras como tener pues una americana de las de antes, ni siquiera de las de ahora, porque ahora llegan a lo mejor americanas de peor calidad, pero antes te venía una americana que te marcaba las diferencias, ¿no? Mire qué medias, 21,3 puntos por partido, 13,7 rebotes, que son casi 14 rebotes por partido, y 24,7 de valoración. Con eso creo que está todo dicho. Sí, bueno, y era una jugadora que era muy difícil de parar para los equipos rivales y al final, bueno, pues dominó los partidos casi a sus anchas con su calidad y, bueno, pues yo creo que fue el gran factor diferencial o decisivo que tuvo el ADVA frente a otros equipos y que le condujo al ascenso. Pues nada, Julio, el año que viene el ADVA Sanfer, si no cambia a nivel de despachos, estará en Liga Femenina 2. Tendremos en Leforo al Alimerca Oviedo Baloncesto. Liga EVA, en principio, tendríamos Círculo Gijón, Gijón Básquet, si se confirma que sale a competir, y Universidad de Oviedo, y Liga Femenina 2 al ADVA Sanfer. Con lo cual, volveríamos a tener 5 equipos en Ligas FEB, que fue lo que se tuvo durante muchos años. Siempre había ahí
bailaba un equipo u otro, a lo mejor había 3 de chicos y 2 de chicas, o 2 de chicos, 3 de chicas, pero siempre había esa cifra. Volvemos a engordar un poco estadísticas en ese sentido. Sí, bueno, y siempre, ya te digo, es interesante tener cuantos más equipos en cuanta mejor categoría para, bueno, pues para darle un espaldarazo y un acelerón al baloncesto asturiano que, bueno, los últimos años, por lo menos a nivel femenino, ha estado un poco de capa caída y, bueno, a nivel masculino, de aquella manera, yo creo que gracias a la aportación fundamental de la Limerca Oviedo, que es el que ha mantenido un poquitín el nivel dentro de lo que es el baloncesto, bueno, el nivel del baloncesto asturiano y a nivel nacional, ¿no? Bueno, volver a dar la enhorabuena a toda la plantilla y al cuerpo técnico, la directiva y a la familia del ADVA, la afición, que además yo creo que este descenso le va a venir muy bien a las chicas que salen de la cantera, que van a tener pues un mayor desarrollo y van a poder jugar en una categoría pues más interesante, ¿no? Julio, vamos a pasar de hablar ya de Liga Endesa y si te parece, en vez de ir por orden cronológico, vamos a ir por orden de clasificación o por orden del cuadro, digamos. Y vamos a empezar por el partido que se jugó ayer. El Fútbol Club Barcelona, que venía de fracasar estrepitosamente en la Euroliga. No me lo recuerdes, porque se me abren las carnes cada vez que me acuerdo de lo que pasó en Kaunas. Sufrí mucho esos días, Julio. Es que el seguidor azulgrana, aunque mucha gente cree que no, está acostumbrado a sufrir mucho. Los que somos, claro, los que tenemos años, los que vivieron esta época gloriosa, sobre todo en el fútbol, no saben lo que es sufrir. Pero eso tiene fácil solución. Te haces seguidor del Madrid y ya está, lo tienes solucionado. No es tan fácil, tío, no es tan fácil. No se puede cambiar ni al revés, ¿eh? Ni debe de cambiarse. Claro, bueno, yo te dejo ahí una solución por si acaso la quieres por lo menos valorar. Yo creo que ni tú ni yo nos distinguimos por ser veletas. No, eso es verdad. Y yo, bueno, viéndome, o sea, verme siendo seguidor del Barcelona de baloncesto, creo que no. Yo creo que ni aunque Trifón Poc estuviera en el Madrid. No, o sea, si Trifón Poc está en el Madrid, bueno, usaría mis contactos para que fuera al Barcelona. Bueno, Julio, ahora ya en serio. Vamos a hablar del Barça-Valencia Basket. Partido que el Barça lo ganó con cierta comodidad. Y yo tenía mucho miedo a este partido porque aparte esta eliminatoria a 3 encuentros es muy peligrosa y ahora hablaremos de lo que le ha pasado a Baskonia de Tenerife, que tienen un marrón ahí cojonudo hablando en plata, y era una eliminatoria peligrosa. Al descanso, de hecho, el Barça ganaba tan solo 40-37, no ganaba con gran diferencia, pero ahí fue clave el tercer cuarto, 29-18 de parcial, y bueno, la recta final, el último periodo, fue bastante cómodo para el equipo de Sarunas y Jasikevičius. Nikola Mirotic, que por fin apareció, 27 puntos, no hay nada que decir. Oye, hizo buen partido, no vamos a criticarle toda la vida. Luego Kyle Kuric, 14, Tomas Satoransky, 14 puntos, 7 asistencias, y Jan Vesely, 10 puntos, 6 rebotes. Los mejores en Valencia Basket, Chris Jones con 15 puntos, 8 rebotes, y Harper con 15. Pero bueno, Valencia, al menos en esta primera entrega de esta eliminatoria, dejó una sensación de debilidad. Veremos lo que pasa en la Fonteta. Yo creo que el Valencia nunca se creyó que pudiera ganar el Palau, ¿no? La verdad es que se vio por delante durante la primera parte, se vio por delante al comienzo del tercer cuarto, pero realmente nunca se lo creyó. Al final, pues bueno, unas pérdidas ahí absurdas condujeron a varios contraataques del Barcelona y bueno, el Barcelona ya cogió una renta en torno a los 10 puntos que ya no abandonaría hasta el final, ¿no? Bueno, veremos a ver. Se supone que el Valencia tiene que dar una mejor imagen o dar más guerra al Barcelona en el partido de Valencia. Veremos a ver, porque, bueno, yo sigo diciendo que el Valencia tiene magníficos jugadores, pero no terminan de arrancar. Ha conseguido una clasificación muy mala en la Liga ACB. De hecho, ha quedado la última posición de playoff, ¿no? Y realmente, pues yo creo que el Valencia tiene plantilla para estar más arriba. Lo que pasa es que, bueno, pues a veces hay entrenadores que sacan mucho rendimiento a sus plantillas y hay entrenadores que sacan muy poco rendimiento a sus plantillas. De hecho, Valencia Basket se metió en la última jornada porque se hubiera perdido contra Breogán y si hubiera ganado precisamente Lucas Murcia en la pista del Barça, se hubiera metido el equipo murciano por mejor básquet a verás. Y por cierto, te voy a hacer una pregunta. Alex Mumbrú no te convence mucho como estratega. No me convence nada.
Y aparte de que no me convence nada, creo sinceramente que, como siempre te dije, el banquillo del Valencia es como una especie de Buah. silla eléctrica, Pero eso en todo, en fútbol y devora baloncesto. Fútbol y baloncesto, el Valencia es sinónimo de Es tener que, problemas, vamos, y de eso todo que tipo. hay una diferencia muy grande, porque el Valencia de baloncesto está dirigido por una persona que yo entiendo que bueno, que es un dirigente y un empresario absolutamente modélico y que tiene las cosas muy claras, pero no termina de... Pero esas aficiones, Acuérdate que... esquema, son al fin y al cabo es la misma ciudad, las mismas aficiones y el mismo carácter, es un carácter muy, muy volátil, muy levantisco en este caso. Hubiera un entrenador importante como Joan Peñarroya y que duró solamente una temporada, por algo sería. No, muy mal, muy mal. Por cierto, Peñarroya, que también sonaba el otro día un rumor para el Barça, pero bueno, un rumor ahí muy, vamos, no lo veo yo mucho futuro a esa opción. Julio, vamos a hablar de otra eliminatoria que va por ese mismo lado del cuadro. Lenovo Tenerife, Unicaja de Málaga. El Unicaja, que yo aposté por él, tú apostaste por Tenerife, aunque todavía esto no está dicho. Se llevó el primer partido, 59-72, un partido que sorprendentemente al descanso iban 20-32, con poquísima anotación. Incluso ese 20-32 se amplió la ventaja al Unicaja en el tercer periodo, con lo cual el equipo malacitano tuvo una victoria bastante cómoda y de momento pone el 0-1 en la eliminatoria. Vamos a ver los más destacados de cada equipo, aunque antes vamos a mirar las estadísticas. Date cuenta que en tiros de campo Tenerife hizo 19 de 54, que es bajísimo, y estuvo bastante mejor Unicaja con 28 de 57. Y luego los tiros libres, eso sí, de Unicaja 7 de 16, pero dominó el rebote el equipo malagueño 27-40. Estadísticas individuales por parte de Tenerife: Fittipaldo 13 puntos y Bolmaro 11, los dos sudamericanos. George Hermadini 10 puntos y por Unicaja los mejores: Kendrick Perry con 16, Diran Osetkowski con 11 puntos, 5 rebotes y Darío Brizuela con 9 tantos. Bueno, pues un partido con una primera parte casi de alevines, ¿no? Por ese marcador de 20-32 que yo tampoco me creía. Por la segunda parte se mejoró claramente la anotación. Partido dominado, yo creo que de principio a fin por el Unicaja de Málaga, que yo creo que, bueno, colapsó totalmente el ataque del equipo tinerfeño, que tiene muy buenos jugadores y muy buenos tiradores. Y bueno, pues nada, consiguió una victoria importante, le arrebata el factor cancha y bueno, ahora tiene el pasar a esas semifinales, lo tiene en su mano el Unicaja. Veremos a ver las prestaciones que da el Tenerife en Málaga. Yo creo que el Tenerife ha llegado a este tramo de la temporada pues bastante cansado de las competiciones europeas y de la propia Liga CB y bueno, es posible que lo pueda pagar. Y lo que a mí más me llamó la atención el resultado, dos equipos además que son bastante ofensivos, pero que esta vez no tuvieron el día. Y segundo partido en el Carpena, donde el Unicaja, como dices tú, va a tener la opción de sentenciar a la eliminatoria. Otra eliminatoria en la que ha fallado el equipo local en el primer duelo ha sido la que se juega hoy el segundo partido, es el Baskonia y Juventud, pero aquí todo lo contrario, aquí fue un partido muy anotador, 91-99 para la Peña. Una Peña que ya en el primer cuarto ganaba 16-28, fíjate, llevaba 28 puntos en el primer cuarto, en el tercero metió 30, 27-30 de parcial en el tercero, pero la verdad que Baskonia siempre fue por detrás en el marcador. Al final del tercer cuarto perdía por 12 puntos, fue un quiero y no puedo. El Juventud estuvo muy acertado, Julio, en triples hizo un 15 de 27, que es por encima del 50%, bastante mejor que Baskonia, que se quedó en 14 de 36. A nivel de estadísticas, evidentemente el partidazo, el mejor jugador de casi de estos playoffs ha sido Kyle Guy, con 36 puntos y 4 triples, partidazo del americano del Juventud. También en el Juventud, Vladimir Brodzianski, el eslovaco, 21 tantos, Joel Parra, 15 puntos, 5 rebotes, y Andrés Feliz, el dominicano, 13 puntos, 6 asistencias. Por parte de Baskonia, Marcus Howard, 28 puntos, pero bastante solo, Sedekerskis, 14, y el otro lituano, Giedraitis, 13 puntos, 8 rebotes, más 12 de Darius Thompson, pero bastante solo Marcus Howard, como te digo, y Juventud que se hizo merecedor de esa primera victoria. Lo decíamos antes del Estudiantes, un equipo que encaja 99 puntos en su propia casa, pues tiene muy difícil ganar, ¿no? Aunque seas el Baskonia. Bueno, pues yo creo que el Juventud hizo un partido muy redondo, muy
de todos sus, muy coral, como se suele decir, de todos sus jugadores, y se hizo acreedor a la victoria, mandando siempre en el marcador, con algunos intentos y escarceos por parte de Baskonia de acercarse, que al final no fructificaban, porque a un triple de Baskonia venía a lo mejor 5 puntos seguidos del Juventud, y por lo tanto yo creo que una victoria de bastante mérito del Juventud en Vitoria. Y bueno, ahora dentro de unos minutos, a las 9 de la noche, hoy martes, pues tiene la posibilidad de rematar en casa. Yo creo que no va a ser fácil. El Baskonia tiene que ir con todo, tiene equipo suficiente para poder ganar en Badalona y forzar ese tercer partido que se disputaría en Vitoria. Por cierto, estamos hoy grabando el programa de martes, recuperando el día habitual. Se emitirá o lo subiremos el miércoles y ya se habrá jugado su segundo partido entre Juventud y Baskonia. Y el último partido, la última eliminatoria de esos playoffs, Real Madrid-Gran Canaria. El Real Madrid, que no tuvo ningún problema, ganó 95-68. Al descanso ganaba 51-25. O sea, prácticamente doblaban el marcador al cuadro de Jaka Lakovic. Y la segunda parte fue prácticamente de inventario. Un Real Madrid, pues otra vez también muy acertado en el ataque, en el aspecto ofensivo. 13 de 28 en triples, por ejemplo. El rebote también lo dominó ligeramente. Y a nivel individual, destacando Jana Musa con 20 puntos, Sergio Llull con 16. También Sergio Rodríguez en su buena línea de otros partidos con 11. Mario Gessonia, 9 puntos y 5 rebotes. Y por parte de Gran Canaria, el polaco Balcerowski y Damian Inglis, 15 puntos, 5 rebotes ambos. Y Víctor Benítez, 13 puntos. AJ Slaughter, 10. Pero bueno, pese a esas actuaciones individuales, el propio Tavares no estuvo muy anotador, pero cogió 8 rebotes, intimidó. Y el Madrid, que no tuvo, como te digo, a pesar de las buenas actuaciones de Balcerowski o de Inglis, no tuvo problemas y prácticamente se paseó en este primer partido de la eliminatoria, Julio. Sí, bueno, desarrollando un juego aproximadamente parte del tercer cuarto y todo el segundo cuarto arrollador. El Gran Canaria de Jaka Lakovic, pues le venían tiros por todos los lados que no podía taponar. Si taponaba uno le venían 5, taponaba 2 le venían otros 4, es decir, fue un rodillo el Madrid en esa fase del partido. Y luego ya, pues nada, un poquitín a vivir de rentas y a dar descanso a jugadores como Tavares, que bueno, lleva una temporada muy, muy cargada ante la ausencia de Poirier, que bueno, con esos problemas derivados de la operación de apendicitis, pues está tardando más de la cuenta en volver. Y ahora vamos con los segundos partidos, horarios. Hoy a las 9, hoy martes, a las 9, Juventud-Baskonia, segundo partido de la serie. ¿Hacemos pronóstico, Fran? Espera, vamos. Déjame dar primero los horarios de los partidos y luego damos pronósticos. Son todos los partidos a las 9 de la noche. Hoy martes, Juventud-Baskonia. Miércoles, Gran Canaria-Real Madrid. Jueves, Unicaja-Lenovo-Tenerife. Y el viernes, Valencia Basket-Fútbol Club Barcelona. Vamos a dar pronósticos, aunque un poco hacer trampa, porque dimos pronósticos la semana pasada de la eliminatoria. Pero bueno, aquí como nosotros creamos y modificamos las reglas de nuestro programa, pues vamos a darlos. Juventud-Baskonia. Gana Baskonia. Pues yo no sé qué decirte. Yo, a ver, Baskonia tiene más equipo, debería de ganar, pero es que Juventud ha estado muy fuerte. Y viendo la inmensa suerte que está teniendo el Real Madrid en esta parte final de la temporada, no me extrañaría que pasase el Juventud con 2-0. Y evidentemente el Juventud, si es el rival del Real Madrid en las semifinales, ya te digo que el Madrid pasa por la vía rápida. Porque el Juventud contra el Madrid, ya sabemos, caquita en el pantalón. Bueno, yo voy a decir que gana Baskonia, pero me temo que va a ganar Juventud. Pero bueno, voy a apostar por Baskonia. Yo creo que vamos a confiar en los chicos de Joan Peñarroya. Seguimos orden cronológico. Gran Canaria, Real Madrid. Gana Gran Canaria. Nah, qué va, hombre. No te lo crees ni Hartu vino. Bueno, hombre, para que haya tercer partido. No, gana el Madrid. Estando como está en la eliminatoria, hombre, salvo que Gran Canaria haga un muy buen partido y mantenga un poco el tipo, pero yo creo que el Madrid está hoy en día muy por encima de Gran Canaria y yo apuesto por el Madrid ahí. Tú no cambias, ¿no? No. Tú Gran Canaria. Gran Canaria. Eso es que quieres que te inviten de vacaciones. Bueno, no, es que me cae muy bien Sitafa Sabané, presidente de Gran Canaria, que me parece un gran jugador y un enorme comentarista de televisión.
Es un buen punto. A mí también me cae muy bien Jaka Lakovic. Además, siempre fue muy amable conmigo. Jaka Lakovic, que fue el protagonista junto con Lubos Barton de la primera entrevista que hice en Astur Basket cuando la web no estaba ni creada. Que vinieron con el Barça B a jugar a Pumarín, que te acuerdas que un año jugaron en el Barça B, y los entrevisté. Fueron muy amables en el Barcelona, y no digo porque fuera Barcelona, fueron muy amables porque mira tú, que conceder una entrevista con Lakovic y Barton, que habían ganado Euroligas, cuando a veces ves lo que ves aquí, de gente que se cree, bueno, y luego se ponen todos tontos y no son nadie. Pues estos señores que vengan a Euroligas, que además aquel día había perdido el Barcelona de 30 y tantos puntos, porque siempre que venía, acuérdate que siempre que vino el filial del Barça a jugar a Pumarín, siempre llevaba palizas. Y nos atendieron muy amablemente, nos hicieron la entrevista después fuimos al hotel, y una web que no existía, porque, claro, el responsable de prensa del Barça B, que tenía su responsable de prensa el filial de baloncesto, me preguntó, claro, para qué era. Y evidentemente equipos como Barcelona, Real Madrid siguen el protocolo muy por el libro. Y decir, no ves que voy a entrevistarle por una web que no existe, era un poco chocante, pero no. Y me atendieron muy amables, hicieron fotos con nosotros y conservo un gran recuerdo de ambos. Lakovic un tío más serio, eso es verdad, y Barton un tío más distendido, pero muy bien, muy bien. Seguimos, Julio. Unicaja, Lenovo Tenerife. Gana Unicaja. Yo había puesto por Unicaja. Ya te bajaste del barco de Tenerife, ¿eh? Sí, porque, bueno, después del primer partido, viendo que yo creo que el Tenerife ya ha llegado muy castigado desde el punto de vista físico, Málaga es una cancha dificilísima, el Unicaja está jugando muy bien esta temporada y creo que al final va a confirmar lo que sería la sorpresa, ¿no? En teoría. Y por último, el viernes, Valencia Basket Fútbol Club Barcelona. Para que veas que igualo la situación, gana Valencia. Pues mira, yo ahí no te lo descarto, porque Valencia en la Fonteta suele apretar, sobre todo contra el Barça se crece, pero hombre, yo creo que el Barça va a hacer los deberes. Así que en el caso de los pronósticos tuyos, habría tercer partido en todos menos en el eliminatorio de Tenerife y Unicaja. Y en el mío, en todos menos en el Baskonia y Juventud. Pero en todos no habría menos en el Baskonia y Juventud. Sería el único que habría tercer partido. Veremos a ver quién acierta más. Veremos. No vamos a apostar nada, que ya sabes que apuestas caca. Efectivamente. Pasamos a hablar de la NBA. La semana pasada, Julio, dejábamos casi la final encarrilada o vista para presentar, ¿no? Y estaba casi envuelto el paquete. Denver Nuggets, Miami Heat. Denver ya se había metido con el 4-0 ante Lakers. Miami ganaba 3-0 a Boston Celtics o 0-3. Y bueno, todo parecía que, bueno, iba a ser la final Denver-Miami, como así es. Pero por el camino, amigo, Boston casi la lía y mucho, ¿eh? Mucho. La verdad, Estuvo a punto de remontar ese 0-3 en contra y hacer historia los Boston Celtics. Y vamos a ver un poco el desarrollo de esa eliminatoria, como fueron cuarto, quinto y sexto partido, porque también hay bastante que contar, Julio. Empezamos si te parece, por el cuarto partido. El cuarto partido, a ver si tengo por aquí, si encuentro los apuntes. El cuarto partido lo ganó Boston en casa 110-97. Al descanso ya ganaba de 17 puntos. O sea, yo creo que ese día Miami Quad salió un poco relajado, viendo que tenía la eliminatoria muy encarrilada. Por Boston, por supuesto, Jason Tatum estuvo ahí, 21 puntos, 11 asistencias y 8 rebotes, pero es que tuvo a otros 3 jugadores anotando más de 20 puntos. Cuidado, Derrick White, 24, Marcus Smart, 23 y Jaylen Brown, 21. Tú, fíjate, entre 4 tíos metieron 89 puntos, que es una barbaridad, Miami, ese día estuvo todo el mundo, yo creo que medio de vacaciones. Y claro, Boston que ganaba ese cuarto partido con comodidad y ponía el 1-3 en la eliminatoria, Julio. Sí, bueno, un partido muy completo de Boston y jugando en casa sabían que era un match ball porque en caso de perder quedaban fuera y yo creo que fue un partido muy completo y al final victoria justa, merecida y amplia, ¿no? No, perdón, que me he pasado yo aquí me he pasado. Eso fue el quinto partido. El cuarto fue en Miami. Estaba yo ahora, me he colado. El cuarto partido fue en Miami, 99-116. Estamos en las mismas. Victoria muy cómoda de Boston.
El comentario del cuarto y el quinto partido son perfectamente extrapolables. La única diferencia es que, pues eso, uno fue en Miami, el otro fue en Boston y bueno, yo creo que fueron dos partidos muy completos del equipo de Boston. Pero de todos modos, mira tú la diferencia. El cuarto partido, a descanso lo ganaba Miami de 6 puntos, pero claro, hubo un parcial en la segunda mitad increíble, 43-66, 23 arriba Boston. Y yo creo que ahí ese parcial del segundo tiempo fue el que reactivó a Boston para luego lo que vino ganar el quinto y el sexto. Jason Tatum ahí sí que fue mejor de Boston, 33 puntos, 11 rebotes, 7 asistencias. Por parte de Miami, Jimmy Butler, como siempre, 29 puntos, 9 rebotes. Ahí sí que se ponía en la eliminatoria 1-3. Luego venía el quinto partido, que fue el que dijimos antes, 110-97, ponía la eliminatoria 2-3. Pero yo creo que perdón, que lo que pasó en la segunda parte del cuarto partido condicionó mucho lo que vino después. Julio, no sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, porque, bueno, seguramente Boston vio que podía ganar partidos a Miami, ¿no? Y cosa que no había sucedido primero y, bueno, esa segunda parte lo refrendó y luego quedó refrendado en esa victoria en ese quinto partido. De hecho, Boston venía de perder el tercer partido 128-102, fíjate tú, de paliza. O sea, que venía de ahí la tendencia de que Miami estaba arrasando, pero ahí cambió un poco la tortilla. Boston se ponía 2-3, 2-3 a favor de Miami. Sexto partido, y aquí viene el partido más emocionante de la serie. Victoria de Boston 103-104, con una canasta de Derrick White en la última décima del partido. Y además, si se ve la repetición, digamos, fotograma a fotograma, se ve que la canasta es válida. Boston, un partido muy igualado, se lo lleva al final, empata la serie. De nuevo Jason Tatum, 31 puntos, 12 rebotes, 5 asistencias, acompañado por Jaylen Brown, 26 puntos, 10 rebotes, Marcus Smart, 21 puntos. Eso sí, la canasta decisiva de Derrick White. Por Miami, Jimmy Butler, 24 puntos, 11 rebotes, 8 asistencias. Martin, 21 puntos, 15 rebotes. Robinson, 13. Iván Adebayo, 13 puntos. Perdón, 11 puntos, 13 rebotes. Pero como te digo, Julio, canasta, podemos decir, milagrosa de Derrick White. Que, bueno, ¿cómo puede cambiar el baloncesto? Es lo maravilloso de este deporte, ¿no? Hubiera sido el 4-2 para Miami, pasó a ser el 3-3 para Boston y darle la opción de jugar el séptimo partido en casa en una décima de segundo. En una décima de segundo, en un palmeo además dificilísimo, metido ahí entre dos jugadores. No sé de dónde apareció White, la verdad, pero consiguió palmear ese balón y meterla, ¿no? Bueno, pues eso es lo que tiene este deporte que no tiene ningún otro, ¿no? Yo creo que puedes ganar o perder en una décima de segundo y, bueno, pues al final, en un partido súper igualado, pues la balanza cayó del lado de Boston y que tenía todo a favor para ese séptimo partido jugando en casa, pero al final no lo pudo aprovechar. Y ahí podemos poner otros dos ejemplos, la famosa remontada del Real Madrid ante el Partizan, o por ejemplo el tercer cuarto de la semifinal Mónaco-Olympiacos con aquel parcial de 27-2. Pues porque cuando Boston lo tenía todo a favor para jugar, para llevarse la eliminatoria, o por lo menos competir, pero es que el séptimo partido ganó Miami 84-103. O sea, Boston había conseguido lo más difícil, juegas en casa el séptimo partido. Encima un equipo como Boston, con gente con experiencia, no es un equipo debutante en estas lides, una franquicia histórica. No sé qué más decir, Julio. Vamos, con todos los condicionantes a favor, se desinfló el equipo de los Celtics. Al descanso perdía 41-52. Ya se le puso la cosa muy cuesta arriba. Pero es que en el último cuarto todavía se vino más abajo y acabó perdiendo 84-103 con mucha claridad. Por Miami, Jimmy Butler, 28.7 rebotes, 6 asistencias. Martin, 26 puntos, 10 rebotes. Adebayo, 12 puntos. Y por Boston, Jaylen Brown, 19 puntos, 8 rebotes. Derrick White, el protagonista del sexto partido, 18 tantos. Y yo creo que aquí Boston también acusó el mal partido de Jason Tatum, que había hecho unos playoffs brutales, no solo esta eliminatoria, sino las anteriores. Pero en esta madrugada, que tan solo hizo 14 puntos, 11 rebotes. Y yo creo que también echó de menos esos puntos, un Tatum que se suele mover en veintitantos, 30 puntos incluso, pues claro, metió 14 y ahí está casi la diferencia del partido, ¿no?
Sí, yo creo que el gran mérito de Miami en el séptimo partido fue que no llegó con la moral destrozada, ¿no? Como era lógico pensar que fuera así. Es decir, yo creo que hicieron borrón y cuenta nueva y bueno, salieron a ganar el partido y consiguieron dominar y ganarlo, ¿no? Yo creo que, ya te digo, el gran mérito de Miami es yendo ganando 3-0, que se te pongan 3-3 en la eliminatoria. Yo creo que cualquier equipo probablemente se hubiera hundido, pero bueno, Miami tuvo esa capacidad de no hacerlo y bueno, yo creo que en el cómputo global de la eliminatoria fue mejor Miami que Boston. Y aparte yo creo que Miami merece meterse en las finales después de haber eliminado a Milwaukee y a New York, también con el factor en contra, un equipo que venía de los play-in, y yo creo que bueno, que desde que se crearon los play-in es el primer equipo que llega a una final, que viene viniendo desde esos play-in. Final, Denver-Miami, Denver con ventaja de campo. Primer partido, Julio, va a ser la madrugada del jueves al viernes, del día 1 al día 2, a las 2:30 en Denver. Segundo partido, vamos poco a poco aquí mirando las fechas, la madrugada del día 5 a las 2 de la mañana. Tercer partido en Miami, la madrugada del día 8 a las 2:30. Y cuarto partido en Florida, la madrugada del día 10 a las 2:30. Cuando tengamos el próximo programa de playoffs, habrán jugado los dos partidos primeros de Denver, en Denver, digamos. ¿Qué pronóstico das para esta final? Pues a saber, Fran, porque por un lado se conjugan la potencia anotadora e incuestionable de Denver con el factor cancha a favor y por otro lado la irresistible temporada desde que se clasificó en ese play-in de Miami, que ha ido eliminando equipos potentes por el camino y llega con la moral por las nubes. Pues hombre, en teoría debería ganar Denver, pero yo ya no descarto que Miami, después de esa última hazaña ganando el séptimo partido en Boston, pues pueda dar la sorpresa. Veremos a ver, ¿no? Parece una serie muy equilibrada porque las virtudes de Denver quedan compensadas con la temporada que está haciendo Miami, que es extraordinaria, y entonces parece una serie que puede ser bastante larga. Y si me pides un pronóstico, pues yo voy a decir Miami, para que tú digas Denver. ¿Y en cuántos partidos? Pues yo voy a decir en 7. Vale, yo comulgo prácticamente con todo lo que dices, o estoy de acuerdo con prácticamente con todo. La verdad que Denver parece favorito, sobre todo con Nikola Jokic como excelente estrella, con su escudero Murray al lado, pero el duelo de estrellas, claro, lo compensa Miami con Jimmy Butler. Y lo que dices tú, Miami parece capaz casi de cualquier cosa. Está en un plan que cualquier cosa que se le ponga por delante. Eliminó a Milwaukee en la primera ronda de playoff, al actual campeón. Eliminó a Boston, el mejor equipo o el segundo mejor equipo de la NBA a nivel de número de victorias en la final del Este. La verdad que es complicado hacer un pronóstico. Yo así todo voy a animarme por Denver, que además me gustaría que ganase Denver. Sería su primer título y voy a decir en 6 partidos, 4-2 a favor de los Nuggets. Bueno, de esta manera vamos a acertar uno de los dos porque si no era fácil que fallásemos los dos. Si sí, claro, por eso, como yo ya sabía que tú tirabas algo más por Denver, por eso dije yo Miami para compensar. Bueno, Julio, terminamos casi el programa. No sé si quieres contarme algo de salsa rosa. Hoy vamos con una duración más corta, pero estamos un poquitín apurados igual de tiempo por compromisos. Bueno. Cuéntame algo rápido. El viernes se casa Kiko Matamoros con su novia Marta, una ceremonia, bueno, que ya están dándole bombo y platillo. Se está comentando que, bueno, al final Anabel Pantoja tiene una nueva ilusión, que es precisamente el fisioterapeuta de su tía Isabel Pantoja, que ya se había comentado que podía final. No podía fallar la llamada. La madre que lo pan con queso. Escucha, que nada, que lo que te decía, no sé dónde se me dejó de oír. Si es que lo de Anabel Pantoja, que tenía una nueva ilusión, que me encanta esa expresión, con el fisioterapeuta de quién? De su tía Isabel Pantoja, que ya se había comentado en su momento que bueno, que podía haber algo más entre ellos.
Y bueno, luego uno de los también familia Pantoja indirecta, que es uno de los hijos de Raquel Bollo, que estaba en la isla de supervivientes, ha tenido que ser evacuado por el servicio médico porque, bueno, ha presentado una serie de alteraciones gastrointestinales. Primero estuvo en observación, volvió al concurso, pero ha vuelto a presentar problemas y han decidido que tiene que abandonar el concurso. Me encanta esa expresión de tener una nueva ilusión. Nosotros tenemos la misma de siempre, que es el baloncesto, y en concreto, sobre todo, nos tira mucho el OCB, y es así, es una realidad innegable que no podemos ni queremos negar. Yo siempre dije, y tú lo sabes, Frank, que lo más parecido que he tenido yo de contacto con las drogas, en el buen sentido, ha sido siempre la Limerca Oviedo, que para mí es bueno, el equipo incuestionable e impensable que podía tener a estas alturas de mi vida. Es como una droga, porque estás deseando siempre que cuando termina un partido ver el siguiente. Bueno, esta temporada ha sido... a ver, que nadie me entienda, lo que quiero decir es que es la necesidad, ¿no?, de ver a este equipo, que se entienda claramente lo que quiero decir. Que se te hacen a veces las temporadas cortas, y cuando terminas tu hasta septiembre, octubre ya no tengo más, y mira cuánto queda. Ahora mismo estamos fíjate, terminando mayo y quedan junio, julio, agosto, septiembre para que empiece la pretemporada y tengamos los primeros amistosos. Son más de 3 meses. Y sin embargo, que esta temporada, que ha sido muy complicada, ya estamos echando de menos a ver cuándo empieza la nueva, quién es el entrenador, los jugadores. Claro, que es la ilusión de siempre. Pues yo no pensaba que me pudiera tocar esto a estas alturas de mi vida, con la edad que tengo, y bueno, lo agradezco profundamente, siempre lo agradeceré, siempre, por lo que te decía antes, agradeceré pues a personas como Fernando Villavella y Héctor Galán el haberme podido facilitar poder vivir esto, ¿no? Por supuesto, a los programas donde colaboro, empezando por ti, que también me permite esa situación, y bueno, pues soy eternamente agradecido. Pues nada, Julio, vamos a ir poniendo punto y final al programa. Hoy ha sido un poquito más corto, también está bien alguna vez pues dejar un poco más de tiempo para que la gente haga sus cosas y no meterles tanta duración de programa. Eso sí, emplazamos a nuestros seguidores para la próxima semana. Recordad que siguen los playoffs de la Leboro, siguen los playoffs de la Liga Endesa, va a comenzar esa final de la NBA. Todavía nos queda un poquito para el draft de la NBA, que es otro momento que a mí me gusta mucho de la temporada, porque siempre da mucha vidilla ese draft. Y bueno, siempre hay competiciones por ahí que ver, hay ligas extranjeras que ya un día de los próximos programas hablaremos de ligas extranjeras, porque ha habido batacazos. El CSKA no ganó la liga en Rusia, el Alba Berlín eliminado en cuartos de final en Alemania. O sea, siempre hay cosas interesantes también que hablar en otras ligas europeas. Y nada, emplazamos a los seguidores para el próximo programa. Y como siempre, daros las gracias por la atención prestada. Julio, otro abrazo para ti. Sigue tan guapo como siempre. No vamos a decir lo contrario. Los que estamos bien hechos, Fran, ya sabes que lo llevamos por bandera. Sí, como Antonio. A ti también sí, como Antonio Bandera. Antonio, era Manuel Bandera. Antonio Banderas. Tú estás también incluido en el grupo de los bien hechos. Bueno, sí, más o menos, sí. Arreglado. Claro. Bueno, Julio, pues nada, un placer como siempre hacer el programa y nada, daros las gracias por la atención y os deseamos una feliz tarde o noche y como siempre, disfrutar de la vida, disfrutar del baloncesto. Muy buenas noches.